Amigos y hermanos en Cristo, vamos a leer en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, y vamos a iniciar la lectura a partir del primer versículo. Dice así: Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquinios y etíopes. No tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero eran sus siervos, para que sepan lo que es servir, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Que Dios el Señor bendiga la lectura de su palabra y nuestra meditación de ella. Dice el versículo 1: Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Qué triste, ¿no? ¿Cómo comienza este capítulo? Se consolida el reino, se halla fuerte y deja la ley de Jehová y arrastra a toda la nación en ese desatino con él. El corazón humano es engañoso. El corazón humano es engañoso y nunca deberíamos olvidarlo. Cuando Roboam se consideró fuerte, se apartó del Señor
y entonces fue más débil que nunca. Cuán diferente el concepto del apóstol Pablo sobre sí mismo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, él decía, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, me gozo en necesidades, en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué concepto maravilloso tenía el apóstol de la presencia de Dios en su vida. Miremos el resultado del desvío de Roboam y sus inmediatas consecuencias. Primero, versículo 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac, rey de Egipto. Me habéis dejado. Dios utilizó como castigo a este rey y a la nación, lo utilizó a Sisac, rey de Egipto, y aunque el castigo fue abreviado, Roboam tuvo que sufrir humillación y despojo. Sí, el pecado, la desobediencia a la palabra del Señor, el apartarnos de Él, nos traerá siempre la vergüenza que humilla. Seremos despojados de privilegios y bendiciones que habíamos poseído. En segundo lugar, versículo 6. Dice, y los príncipes de Israel se humillaron y dijeron, justo es Jehová. La verdadera humillación siempre se demuestra en dos cosas. Aquí dice que los príncipes y el rey se humillaron cuando supieron que Dios los había abandonado, porque ellos abandonaron al Señor. Y ellos se humillaron, y la humillación se manifiesta de dos maneras. Primero, cuando hay convicción de pecado. Tiene que haber convicción de pecado. Segundo, el reconocimiento de la justicia que asiste a Dios. Dios no estaba haciendo eso por maldad o capricho, pero ellos reconocieron la justicia de Dios. Dijeron, justo es Jehová. A Dios siempre le asiste la justicia. Se han humillado, dice, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. ¡Cuán bueno es el Señor! Uno estudia la Escritura y nos damos cuenta qué bueno es el Señor. Ante la primera demostración de arrepentimiento sincero, Él está dispuesto a perdonar, a multiplicar sus perdones, como dice en Isaías 55:7, que Él es amplio en perdonar. Se complace, se deleita el Señor, se gloría en su misericordia. Sin embargo, los culpables debían experimentar la diferencia entre servir a Dios y servir en cambio a sus enemigos, como dijo el Señor en el verso 8, para que sepan qué es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Tenían que aprender. Leamos lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo. Vamos a leer Mateo el capítulo 11. Mire, aquí estamos considerando este punto. El Señor les dijo que pero serán sus siervos, decía Isaac, para que sepa Roboam y el pueblo de Judá, que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Mire lo que dijo el Señor en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, dijo el Señor Jesús,
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué invitación maravillosa del Señor. Servirle a Él es saber que su yugo es fácil y ligera su carga si estamos dispuestos a llevar su yugo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Sabía usted? Antes éramos siervos del diablo, esclavos del diablo. Ahora tenemos que ser, porque hemos sido hechos siervos, esclavos de Dios. Qué lindo es servir al Señor. Hay la hermosa libertad, la felicidad, la tranquilidad en esta vida nueva con Cristo. En los versos 9 y 10, porque estamos considerando el resultado del desvío de Roboam, de alejarse del Señor y de su palabra. En cuarto lugar podemos decir, considerando los versos 9 y 10, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Se los llevó el invasor Sisac. ¿Cómo serían esos escudos? Imagínese, el escudo era para proteger, llevar en la mano izquierda para protegerse de las lanzas, de la espada, para el guerrero. Eran de oro puro. Se los llevó el invasor y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Nada que ver con el valor y la preciosura de los que hizo Salomón. Estoy seguro que quienes contemplaron un día aquellos escudos brillando al sol en manos de una guardia magnífica, esos de oro, y ahora solo veían una pobre imitación de metal. Podían decir esa gente las palabras que registra el libro de Lamentaciones capítulo 4 versículo 1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Es un metal que reluce simplemente. Ya no están los escudos de oro. Fiel reflejo de la mutación de una gloria humana transitoria y de los efectos del pecado. Toda gloria humana es transitoria. Es una gloria mutante y todo esto está empapado y es el resultado, es el efecto del pecado. En quinto lugar, en el versículo 12 leemos: y cuando él se humilló, el rey se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. También en Judá las cosas fueron bien. Si queremos que las cosas vayan bien, hermanos, a veces nos quejamos que en la familia las cosas no van bien, a veces no van bien las cosas en la iglesia. Y si queremos que las cosas vayan bien, debemos imitar a esta gente, a quienes se humillaron y retomaron el camino. ¿Me entiende, verdad? Hay que humillarse y retomar el camino. En el versículo 11 leemos estas palabras: cuando el rey iba a la casa de Jehová. Allí se nos sugiere algo de importancia. Cuando el rey iba a la casa de Jehová. Hermano, ¿has olvidado ese camino? El rey conocía el camino a la casa de Jehová e iba. David había dicho
un día en el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Quiénes han olvidado ese camino? Han perdido el gozo que poseía el salmista. Pero hay misericordia en el Señor para restaurarnos si le buscamos humildemente. En sexto lugar, leemos en el verso 14, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Estos altibajos en la vida de este rey, se humillaba, volvía a hacer lo malo. Hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Dice la Escritura que tuvo guerra perpetua con Jeroboam, así dice en el verso 15. Las cosas de Roboam, como dice acá, primeras y postreras, nos dan una solemne lección, queridos amigos y hermanos. Dice, las cosas, termina así, las cosas primeras y postreras de Roboam, dice en el versículo 15. Estas cosas primeras y postreras de este rey que fue imprudente al escuchar malos consejos, nos dejan lecciones muy solemnes para la vida. Aprendamos lo importante que tiene por su influencia en la vida un buen o mal consejo. Pero no olvidemos que los mejores consejos los tenemos a nuestra disposición en la palabra de Dios. Por otro lado, recordemos la influencia de aquel consejo imprudente en la vida del joven monarca. No lo olvidemos, ese consejo malo que lo llevó a tomar medidas imprudentes al monarca joven, echó a perder su vida, echó a perder su reinado, echó a perder a su pueblo. Nunca reparó el daño de aquella imprudencia. Hermano, amigo, ¿buscas consejos? Inclina tu corazón por las directivas sabias y prudentes de la palabra del Señor. Tu vida dependerá en tus futuras experiencias de tu actitud de hoy hacia el consejo de Dios, hacia la palabra del Señor. Aquí concluimos nuestra meditación acerca de la imprudencia de Roboam. Que Dios haya bendecido a cada uno de los que han seguido paso a paso estas meditaciones.